la carta a los Gálatas. Nuevo Testamento, carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Tenemos? Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Hasta aquí. Estamos viendo en este capítulo que acabamos de leer, la carta a los Gálatas, donde Pablo trata de exhortar a la Iglesia a mantener la nueva libertad adquirida en Cristo. Pablo pretende hacernos recordar el aspecto práctico de la justificación a través de la fe. Justificación, hemos sido declarados justos a través de la fe. Este versículo 1 lo podríamos relacionar con Romanos, abrir conmigo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Vamos al verso 11. Romanos 6, 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo que acabamos de leer nos recuerda que el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros, porque Cristo cargó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y los futuros. Por medio del Evangelio hemos asumido por fe una relación personal con Cristo. Y a partir de ese momento nuestra vida se dirige por una senda de santidad a través de la gratitud. No hacemos obras para ganar algo, sino que nos brota esas buenas obras fruto de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Para los que tomáis nota, podéis ver en casa
como en Romanos 5, es nuestra fe en Cristo la que nos justifica. Ya que, como dice Hebreos, acompañadme, Hebreos, Nuevo Testamento, de los últimos libros, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, verso 6, Hebreos 11, 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por tanto, recordando, es la fe la que nos abre la puerta a un nuevo estilo de vida. Ahora somos libres en Cristo. Somos libres de ser dominados por el pecado. Como nos exhorta Pablo, servimos a todos y nos sometemos a todos, porque es lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Veíamos cómo Pablo, en este capítulo que hemos leído de Gálatas, mencionando la circuncisión era algo que en aquella época los judíos, y ahora está hablando aquí a cristianos que venían de un trasfondo judío, que consideraban que la fe sí, pero además había otras cosas. En este caso querían incluir la circuncisión, pero vemos a Pablo enfrentando a estos hermanos que quieren dejar en segundo lugar la fe en la gracia de Cristo. Querían dar la misma importancia a determinadas obras, a determinados estatutos, que a la gracia en Cristo. Estamos hablando de algo que se llama legalismo, leyes. Hablar de legalismo entre los cristianos no es fácil, porque suele crear mucha crispación entre los mismos creyentes. La Iglesia en Occidente, así como la sociedad, lamentablemente se está desviando en dirección opuesta, es decir, hacia el liberalismo. Y como dijo en cierta ocasión un escritor cristiano, no hay amenaza mayor para la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el legalismo. Es importante reflexionar lo que implica esas leyes, lo que implica esos preceptos que al fin y al cabo amenazan al Evangelio, que es solo por medio de la fe. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué es el legalismo? ¿A qué se llama legalismo? Para contestar a esto, vamos a considerar primero qué no es legalismo. Por ejemplo, si procuramos crecer en santidad diariamente, eso no es legalismo. Acompañadme a 1 Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Después de Filipenses, Colosenses, etc. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 3. Tenemos primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice:
La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que busquemos la santidad. Abrid conmigo Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Capítulo 5, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a abrir el verso 48, perdón. Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios desea que busquemos la santidad y Dios desea que nos acerquemos a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la carta de primera de Juan, está entre los últimos libros del Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Jesús es nuestra esperanza. Él ha de ser nuestra esperanza. ¿Qué más no es legalismo? Vivir una vida piadosa que toma seriamente la ley de Dios y la ética cristiana. O sea, como hijos de Dios, hay un nuevo obrar, hay una nueva manera de vivir. Acompañadme al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús nos lleva a Mateo 22, capítulo 22, verso 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por tanto, vivir una vida piadosa, tomando seriamente la ley de Dios y cuidando nuestra ética, eso no es legalismo. Tampoco, ¿qué no es legalismo? Acotar mi libertad por amor al hermano. Muchas veces tenemos que renunciar a nuestra libertad por amor al legalismo. Cuidado con esta sociedad donde derecho. Nuestros derechos vienen de la Biblia. Cuidado con la sociedad. Acompañadme
a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 13. Romanos 14, verso 13. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por tanto, hemos visto lo que no es legalismo. Hemos visto lo que Dios quiere, que como hijos suyos tenemos que buscar. Decíamos, crecer en santidad, vivir una vida piadosa y muchas veces limitar mi libertad por amor a mi hermano. Vamos a ver a continuación qué es legalismo. Normalmente legalismo se denomina a esos esfuerzos que hacemos los hombres para ganar el favor de Dios por medio de obediencia a una serie de normas creadas. Dicho de otra manera, cuando pensamos que voy a ser justificado, que voy a ser salvado por medio de determinadas normas. Por ejemplo, vamos a Romanos 3. Romanos 3, verso 20. Romanos 3, verso 20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dentro del mismo capítulo 3, vamos unos versos más adelante, el 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿de qué depende nuestra justificación? ¿De qué depende nuestra santificación? ¿De qué depende nuestra redención? Vamos a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por tanto, nos hacemos a nosotros mismos 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Gracias a quién estamos unidos a Cristo Jesús? Gracias a Dios, no a la ley. Segunda pregunta. ¿Qué nos hace justos, puros y santos ante Dios? Cristo, no la ley. Tercera pregunta. ¿Qué nos libera del poder del pecado? Cristo, no cumplir la ley. Por tanto, no hay nada que podamos hacer para que Dios me ame más o para que Dios me ame menos. Porque el amor de Dios que ha venido a nuestras vidas es un amor incondicional.
Esto significa que no depende de mis méritos. Si hemos sido justificados, si hemos sido declarados santos y si creemos por fe que un día vamos a disfrutar de toda la plenitud en Cristo Jesús, entonces, si tenemos en qué gloriarnos, ha de ser en el Señor. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 31. 1 Corintios, capítulo 1, verso 31, que dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es el ABC del Evangelio. Esto es lo fundamental del Evangelio. Lamentablemente, muchos cristianos no entienden esto y, por tanto, desconocen el Evangelio. Como hemos leído en Gálatas, esta actitud ya se veía en la iglesia al principio. Por eso Pablo, en la iglesia a los Gálatas, tuvo que enfrentarse a esas personas que decían que la fe sí, pero primeramente otras cosas. Estos hermanos entendían, algunos en su buena voluntad, que había que hacer otras cosas para acompañar a la fe en Cristo. Vamos a Gálatas 1. Libro a los Gálatas 1, capítulo 1, Gálatas 1, tenemos a partir del verso 6, dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un Evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. Por tanto, enseña la Biblia que nuestra santidad, que nuestra justificación depende de la ley. Vamos a ver. Vamos a imaginar al apóstol Pablo parafraseando lo que hemos leído. Estoy alucinado. Vosotros, que fuisteis llamados por la gracia de Dios, ahora predicáis y enseñáis un evangelio lleno de reglas, del tipo como no hagas esto, no hagas lo otro. Los que hacen eso están corrompiendo, están malinterpretando el evangelio, haciendo un evangelio totalmente diferente y falso. Por tanto, ¿a quién queremos agradar? ¿O buscamos agradar a Dios o buscamos agradar a los hombres? Si buscamos agradar y quedar bien con los hombres, no somos dignos de ser servidores de Cristo. Como dice la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 3, ¿tenemos? Filipenses capítulo 3, verso 6.
En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Pablo, antes de conocer a Cristo, tenía un testimonio impecable. Era un fiel cumplidor de la ley. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, entendió el orden de las cosas. Y por tanto entendió que por medio de la ley no era posible ser justos, ser salvos y ser redimidos. Vamos a ver un poquito algunos de los principios que tienen las personas legalistas. Primero, son personas que están pendientes de los cambios externos, no de los internos. Los cristianos legalistas reducen su vida a una cuestión de normas, a una cuestión de las cosas exteriores. Ellos piensan que para acercarse a Jesús hay que cumplir ciertas normas. Si haces esto, si haces lo otro, cuidado con esto. El problema es que si nos dedicamos solamente a cuidar los cambios externos, no resolvemos el problema. Porque el problema del ser humano es el corazón, no el exterior. Por ejemplo, vamos a ver lo que decía Jesús a los fariseos, que eran los religiosos de la época, que esos cuidaban muy bien lo externo. Vamos al libro de Mateo. Mateo 23. Mateo 23. Capítulo 23, verso 27. Tenemos Mateo 23, verso 27. Capítulo 23, verso 27. Fijaos lo que decía Jesús a los fariseos, a los religiosos de la época. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. O sea, las mejores obras, a ojos de los demás, pueden ser que procedan de un corazón sucio. Por tanto, Jesús nos quiere enseñar continuamente que el cristianismo es un asunto del corazón. Estamos en Mateo, vamos al capítulo 5. Mateo 5. Mateo 5, verso 8. Aquí dice, ¿quiénes van a ver a Dios? 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Estamos hablando de tema del corazón. Los que guardan normas, los que guardan reglas, no. Los limpios de corazón. En la época de Jesús, los religiosos, las personas que se esforzaban en honrar a Dios, decían que no habían cometido adulterios, que cumplían las leyes, etcétera, etcétera. Iban a las sinagogas, etcétera, etcétera. Pero cuidaban las cosas externas. Porque, según Jesús, ¿de dónde provienen los pecados? De dentro del corazón.
de dentro del corazón. Él mismo decía, del corazón vienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos cambiar nuestro corazón. Siempre conocemos personas que dicen, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Yo voy a proponerme hacer esto y hacer lo otro. Y en ocasiones lo consiguen durante un tiempo, pero no pueden hacerlo para siempre, porque son esfuerzos externos. Y nuestro corazón está totalmente incapacitado para cambiar por sí mismo. Vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, verso 39. Tenemos Lucas 11, buscamos Lucas 11, verso 39. Dice, pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Buscan el cambio de lo exterior. Otro punto. Los legalistas luchan contra el pecado por medio de prohibiciones. O sea, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que decir esto, no hay que hablar así. Buscan conseguir el favor de Dios por medio de esfuerzos humanos. En cambio, el cristiano, cuando ha entendido el Evangelio, lucha contra el pecado no por las leyes, no por las normas, sino porque se deja llevar por el Espíritu Santo. Sus armas son, vamos a ver cuáles son las armas de un cristiano. Acompañadme, por favor, al libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras armas. Por tanto, en la medida en que entendemos y nos apropiamos
por medio de la fe, de lo que implica la muerte de Jesús en la cruz, empezamos a luchar, no buscando lo de fuera, sino buscando lo de dentro. Vamos a leer, por favor, en el libro de Colosenses. Después de Efesios, a poquito. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, verso 20. Colosenses, capítulo 2, verso 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por tanto, estamos hablando de la ayuda del Espíritu para cambiar el corazón. Otro punto. Los legalistas luchan contra el pecado por motivaciones equivocadas. Por ejemplo, el cristiano, cuando ha entendido el Evangelio, lucha contra el pecado porque ama a Dios con todo su corazón y no desea hacer triste a nuestro Señor Jesús. Como dice la palabra, no quiere contristar al Espíritu Santo que habita en él. Y por tanto, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, se esfuerza en agradar a Jesús. No está tan pendiente de su imagen pública, porque lo que le preocupa es tener su conciencia tranquila, no tanto tener una apariencia de piedad para agradar a las personas. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas 18, Evangelio de Lucas, Lucas 18, Lucas 18, verso 11. El fariseo, 18:11, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En cambio, el creyente, cuando entiende el Evangelio de Cristo, se gloria, como hemos leído, en el Señor. No en sus esfuerzos, no en sus logros, no en lo que he conseguido y aprendido, sino se gloria en el Señor. Otro punto. El legalista tiene una visión equivocada de la ley. Llega a pensar que cumpliendo rigurosamente tales leyes se ganará la aprobación de Dios y además todas sus bendiciones. ¿Qué ocurre? Que la obediencia a la ley, en este caso, se convierte como en un fin. Y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras sobre la ley. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso
20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no sirve para salvarnos, sirve para indicarnos que necesitamos ser salvos. Leímos antes en Gálatas 5:4. Aquellos que trataron de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Gálatas 5:4. O sea, han caído de la gracia. Por tanto, la ley no fue dada como un fin, como lo más importante, sino como un medio para descubrir algo más importante, que es que el hombre por sí solo no puede cambiar su interior, no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Por eso el hombre se desespera muchas veces queriendo buscar a Dios, porque en cuanto se sale de Cristo, todo esfuerzo, toda forma de pensamiento tiene los días contados. Otro concepto. Los esfuerzos del legalista se centran en luchar contra el pecado externo, cuidan lo externo. En cambio, cuando uno entiende a Cristo, aprende e interioriza que se trata de vestirme de Cristo. Mientras el legalista trata de evitar las cosas feas, el que entiende a Cristo, el que entiende el Evangelio, capta la idea de que se trata de que Cristo esté satisfecho, no yo. Porque nuestra meta tiene que ser agradar a Cristo, no agradar a los ojos humanos. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13, verso 14. Romanos 13, 14. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Se trata de Cristo, no de mis deseos. Otro concepto. Las personas legalistas usan los textos bíblicos para apoyar sus ideas personales. O sea, buscan la Biblia para apoyar su manera de pensar. En los tiempos de Jesús ocurría algo muy parecido. Los fariseos crearon más mandamientos, crearon más leyes para agradar al ojo humano. Fijaos lo que decía Jesús a los fariseos. Vamos a... No tengo aquí el texto. Bueno, la idea era, Isaías profetizó acerca de este pueblo, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, ya en Isaías ya aparecía por medio de las profecías como aquellos que buscaban lo externo. Y por último, estamos terminando, las personas legalistas pronto serán dominadas por el orgullo y la hipocresía. Cuando luchamos por mantener una apariencia de piedad externa, nos puede servir para ocultar
nuestro interior. Pero cuando insistimos en lo externo, puede ocurrir que las personas, aparte de que esconden su interior, están llegando a lo que se llama la religiosidad. O sea, devoción superficial. Porque cuando damos importancia a lo externo, lamentablemente se puede caer en conductas como buscar la competencia para querer demostrar a los demás lo que sé, lo que soy capaz, lo que he aprendido, y eso crea orgullo en el corazón y mira a los demás con menosprecio, como poca importancia. Lo veíamos en Lucas 18 cuando decía el fariseo: Señor, gracias porque no soy así, porque no soy asá, porque no estoy hecho, porque no he hecho lo otro, ¿no? Por tanto, mirémonos a nosotros mismos y pensemos cuál es nuestra motivación. ¿Buscamos agradar a Cristo o buscamos agradar a las personas? Porque, paradójicamente, en la época de Jesús, las personas más entregadas, que eran los fariseos, lamentablemente buscaban agradar a las personas. Por eso Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Es muy fuerte, porque les estaba diciendo: estáis muertos. Y es muy importante, siempre ponérselo delante del Señor y analizar mis motivaciones, analizar por qué ha ocurrido esto, por qué me he comportado así, por qué me he enojado de esta manera. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en Cristo, tú nos cambias nuestro corazón, cambias nuestro interior, cambias nuestros ojos, cambias nuestra manera de vivir. Y sobre todo, Señor, lo más importante, preparas nuestro futuro para una vida eterna. Porque, Señor, tu palabra dice que separados de ti, nada podemos hacer para cambiar nuestra situación. Separados de ti, vamos a pasar toda la eternidad lejos de ti, en un lugar terrible llamado infierno, donde tú ya no vas a estar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de considerar y de poner nuestras cuentas delante tuyo. Señor, queremos servirte, queremos agradarte a ti. Y Señor, te pedimos por aquellos que aún no han entendido quién eres tú. Te pedimos por aquellos, Señor, que no entienden estas palabras. Señor, ten misericordia de ellos, como un día lo tuviste con cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de ellos y pon inquietud en sus corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.